Bienvenidas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema que a todos nos preocupa y no importa la edad, porque lo importante es que puede ocurrir a diferentes edades y puede ocurrir a gente cercana, puede ocurrir a alguien de nuestras amigas, a uno misma, puede ocurrirle a una hija, puede ocurrirle a una nuera, a una nieta, a una amiga. Entonces es un tema importante que es los trastornos de la conducta alimentaria. Quiero hablar acerca de su diagnóstico, de las complicaciones y de su detección. Entonces, si hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, encontramos que está la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Ahorita los voy a explicar. Y hay otros que se llaman alimentación y condiciones alimentarias no especificadas. Ahorita explico cada uno. La anorexia, ¿qué es? En la anorexia es cuando la persona va a restringir la cantidad de calorías, lo que se va a comer en forma voluntaria en relación a lo que requiere. ¿Qué quiere decir? Va a comer menos de lo que necesita para sobrevivir y eso normalmente los lleva a un peso muy bajo en relación a su talla y a su edad y a su complexión. Entonces, una de las características de la anorexia en general es que estas personas tienen un bajo peso. Entonces, ¿qué defines como un bajo peso? Porque en esta sociedad constantemente estamos viendo, el bajo peso, ¿qué es? Es el mínimo necesario para el funcionamiento correcto de la persona y va en relación a tu estatura, va en relación a tu edad, va en relación a tu complexión. Entonces, es un peso mucho más bajo de lo normal. ¿Y qué pasa con estas personas? Les da un miedo intenso a subir de peso a pesar de que estén bajas de peso. Están aterradas. Y ese miedo, aunque no tenga ningún fundamento, es real. Imagínense algo que a ustedes les da terror, no sé, una rata, algo. Para ellas, el pesarse y ver 100 gramos más en la báscula es un síntoma de fracaso absoluto. Entonces están aterradas de bajar de peso, de subir de peso y constantemente quieren seguir bajando de peso. Y obviamente hay una alteración en cómo se ven a ellas mismas. Estas figuras ninguna está photoshopeada, pero ellas se ven alteradamente. O sea, si yo te digo, ¿de qué color es esto? Y tú me dices, es beige. Y todos me dicen es beige, pero si yo lo veo color rosa, no importa lo que me digan los demás, la realidad es que para mí es rosa. Entonces, ellas sienten esta alteración de la figura, pero además le dan muy importancia a la evaluación personal, a su figura. Valgo por lo que peso, ¿sí? Toda su valor tiene que ver en la figura de uno. Y algo que es muy común en anorexia es que hay totalmente una falta de reconocimiento de la persona de que tiene un problema, ¿sí? No hay. Entonces, nunca va a llegar a mi consultorio alguien por propio pie con una anorexia, nunca. Van a llegar porque los obligaron, porque los trajeron, porque en la escuela les dijeron, porque las amigas les hicieron la cita, pero que alguien llegue y me diga, tengo un problema de alimentación, nunca va a suceder. Y eso quiero que quede claro porque la gente alrededor que puede tener esto, nosotros sí le podemos decir muchas veces y esta gente lo puede negar absolutamente, ¿sí? Esta es una persona real a mano derecha y estos son los ojos anoréxicos, cómo ella se percibe. Entonces es muy difícil decir que no se ve en el espejo, sí, pero se ve así. Tengo otra, vean. Es una persona que está en el hueso, se le ven todas y cada una de sus vértebras, se le ve los huesos de la cadera, pero ella se siente gordita y eso es su realidad. Como ella se ve, es su realidad, entonces tiene una percepción distorsionada de la realidad. Hay dos tipos de anorexia. En la primera, esta persona prácticamente no come y ya, deja de comer y punto. Pero no vomita, no se laxa y no hace ninguna otra cosa
para bajar de peso. Estas personas, obviamente la anorexia no es de la noche a la mañana. Nadie se vuelve anoréxica de un día para el otro. Se vuelven porque empiezan a quitar alimentos. Ay, bueno, es que ya empiezo a quitar, ya no como papitas, y al rato ya no como dulces, y al rato ya no como lácteos, y al rato ya no como harinas, y al rato ya no como queso, y al rato ya no como nada. Entonces van bajando, y entonces constantemente van disminuyendo lo que comen, pero estas personas no hacen ningún tipo de conducta compensatoria, no hacen nada para quitarlo. Y el tipo compulsivo son estas personas que no comen, pero si asumieron que por algún motivo comieron de más, ya sea real o percibido quiere decir que yo siento que comí de más. Yo decidí que iba a comer 5 uvas y me comí 10, ya es lo suficientemente severo para que estas personas vomiten, tomen laxantes o hagan algún tipo de conducta para deshacerse del alimento, que es lo más malo y peligroso, ¿sí? En la bulimia es una enfermedad diferente. Esto es muy importante porque hay gente que dice, es que no estoy segura, tiene bulimarexia, no existe. O tiene anorexia, o tiene bulimia, o tiene... Entonces, de un diagnóstico bueno, parte un buen tratamiento. Entonces, en la bulimia, ¿qué hay? Hay un atracón. ¿Qué quiere decir un atracón? Un atracón quiere decir una ingestión de alimentos en un muy corto espacio de tiempo. ¿Qué quiere decir? Comen una cantidad muy grande de alimento en un muy corto espacio. No es esta persona que se comió sus tacos y le echó cremita y los disfrutó. Es una persona que se va y se puede comer en un atracón un pastel entero, varias bolsas de papas, se puede echar 1 litro de helado, varios litros de refresco, y eso es un atracón. Es impresionante lo que se pueden comer, porque no tienen hambre. ¿Y qué les pasa? Sienten una sensación de pérdida de control sobre lo que están comiendo. ¿Qué quiere decir? Sienten que no pueden parar y que no pueden terminar de comer hasta que esto se termine. Entonces es una sensación horrible porque estas personas sienten esta sensación de pérdida del control sobre lo que están comiendo. A ver si... Mira. Ahora, ¿qué pasa después de comer un atracón? Van y se sienten muy culpables. Entonces viene una conducta compensatoria para deshacerse de lo que están comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y se inducen el vómito, ¿sí? Y al principio no crean que es fácil. O sea, han tratado de vomitar, una cosa es que algo me cayó mal, y estas gentes, o sea, se lastiman de tanto que tratan de inducirse el vómito. Entonces, se lastiman mucho, pero hay unas que no se inducen el vómito, hay algunas que consumen laxantes, pero no consumen un laxante, se pueden echar un bote, 10, 20 laxantes, porque para ellas la comida es el enemigo. Y entonces vienen y empiezan a quitarse, y entonces hacen uso de laxantes, vómito o la nueva variedad, hacer ejercicio en forma compulsiva. Porque ya no es el ejercicio para sentirme bien, para tener buena condición, no. Mi ejercicio solo cumple la función de quemar las calorías que me comí. Entonces tenemos muchas nuevas. Yo estoy perfecta, yo no tengo nada. Vamos a ver, porque esas cosas pasan un poco desapercibidas, pero de que es una enfermedad, es una enfermedad. O de repente hacen ayunos. Ah, no. Entonces no dejo de ayunar, ya dejo de comer, ayuno, y de repente, después de mucho tiempo, viene el atracón. Y hay gente que se atraca, perdón que les diga, 1 vez al día, 2, 6 veces al día, hay gente que se atraca todos los días, y entonces es una sensación terrible de pérdida de control. Para que ya sea considerada bulimia, los atracones y las conductas compensatorias deben de ocurrir por lo menos 1 vez a la semana, por lo menos por 3 meses. Pero si una persona tiene menos, tráiganla. ¿Por qué? Porque va a derivar en esto. Entonces, no porque no se haya cumplido este propósito, quiere decir que ya está bien. No. A mí me tocaron unas pacientes que tenían su día Pig Day, le llamaban, día de que comían todo. Y entonces empezaron con un día, el fin de semana, y comían todo, y después tenían este atracón y se sentían mal, y entonces vomitaban, pero solo era 1 vez de vez en cuando.
Al rato ya no era una vez, ya eran dos. Al rato, entonces, si hay una persona que tiene esto, es lo suficientemente serio para decir, busca atención. Entre más rápido yo lo atienda, tengo mejor probabilidad de una cura rápida. Estas personas sienten que valen por lo que pesan, que es tristemente algo que pasa en nuestra sociedad, y la alteración no aparece solamente en la anorexia nerviosa, es otra enfermedad. Esto es importante porque es que no sé, vayan con un especialista y lo revisan, ¿sí? Entonces vean, esta niña se está poniendo todos estos de cómo me debo de ver, cómo me debo de ver, y entonces todo tiene que ver con sentirse incómoda con lo que soy. Soy incómoda con mi propio peso, soy incómoda con lo que estoy haciendo, soy incómoda con quién soy. ¿Y qué es un trastorno por atracón? Un trastorno por atracón es lo mismo de la bulimia, pero sin la parte compensatoria. Entonces, todo esto, que no me interrumpa, es ansiedad. Mira, la base de todo eso tiene de muchas cosas, pero es emocional. Es emocional. Pero no solo es ansiedad, tiene que ver con la baja autoestima, tiene que ver con una autoimagen muy deteriorada, tiene que ver con no siento que soy capaz de lograr lo que voy a lograr. Entonces sí, tiene una base psicológica importante, pero el problema es cómo se refleja desde el punto. Ahorita, por ejemplo, ha sucedido mucho que tenemos este problema de, que estamos viendo este problema de la pandemia. ¿Qué pasa en la pandemia? Estamos en la pandemia generando todos estos problemas de gente que está muy ansiosa, está encerrada, está preocupada, está triste, todas estas cosas se está haciendo, pero ¿qué pasa? Que no puede entrar en contacto con lo que está sintiendo y con lo que está haciendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Controlando lo que puede controlar, que es lo que como, las calorías, los kilos, ¿sí? La báscula, todo lo que estoy haciendo y es una forma de control o de descontrol. Entonces, ¿qué pasa con un trastorno por atracón? El trastorno por atracón es una de las entidades, una de las enfermedades menos reconocidas, porque la gente no sabe que lo tiene. Es que soy una tragona. No, tal vez no seas una tragona, tal vez tengas un trastorno por atracón. Entonces, ¿qué es? Es idéntico que la bulimia. Comer en un periodo corto de tiempo una cantidad pavorosa de comida, ¿sí? ¿Recuerdan a sus hijos cuando eran adolescentes y se comían todo? Eso no es un atracón, es un tragón, ¿sí? Pero un atracón es esta persona que sí va a comer una cantidad muy fuerte de comida en un corto periodo de tiempo, lo va a comer en silencio, lo va a comer escondida, lo va a comer no en público y prácticamente sienten una pérdida de control sobre la comida y no pueden parar la cantidad o lo que se están comiendo. No pueden parar, no pueden parar. Entonces es una sensación muy incómoda sobre lo que pueden hacer. ¿A qué se asocia un atracón? Por lo menos a 3 características. Comer muchísimo más rápido de lo normal, ¿sí? Yo tenía un paciente que se agarraba y se iba a McDonald's, se agarraba y se metía en la cola en Automac y mientras le daban se podía comer en la salida 3 hamburguesas con 3 papas grandes y con 3 refrescos en lo que salía. O sea, vean lo que está pasando. Ahora, el trastorno por atracón no lo vomita, nada más lo come. Entonces, comer mucho más rápido, comer hasta sentirse lleno, pero llenísimo en exceso, comer grandísimas cantidades de comida, comer grandes cantidades de comida aunque no tengan hambre. A veces un atracón sucede después de comer. Terminó de comer y va y tiene un atracón. Comer solo por avergonzarse por lo que uno está comiendo. Yo les llamo los comedores de closet, porque en la comida familiar no comen nada, se comen 3 cositas, pero llegan a su casa y se pueden acabar todo y sentirse deprimido, enojado o culpable sobre el episodio de comer. ¿Y por qué este no está diagnosticado? No está diagnosticado porque tristemente es algo que no se conoce. La bulimia y la anorexia son más conocidas.
este trastorno no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque no le han dado la difusión y porque la gente dice, no, pues es que yo soy muy tragón. No, tal vez tienes un trastorno por atracón que se trata diferente de una dieta tradicional. Yo he diagnosticado varios y a la hora que les digo el diagnóstico, dicen, pero toda la vida lo he tenido y nadie me ha dicho. Pero se puede tratar. Si no es hacer una dieta que los va a dejar más muerto de hambre, que va a hacer que el atracón se vuelva más común, sino es tratar, como tú dices, también la parte emocional. Es la misma base. Sí, detrás de un trastorno del atracón siempre hay problemas de autoestima, problemas de autoconcepto y tristemente mucho tiene que ver con la capacidad de uno de sentirse que puede resolver. Muchos papás, y es muy triste porque de repente vivimos en este mundo en el que se la pasan diciéndose a los hijos, es que tú eres único, tú eres especial, tú eres maravilloso, tú eres esto, tú eres eso, pero ellos les resuelven la vida. Yo tenía una paciente que de repente chocó una vez, fuertísimo. Ya le repusieron el coche, ya le pusieron, ya le arreglaron. Segundo choque, otra vez. Y la mamá se queda sin coche para que la niña vaya y todo. Tercer choque, pérdida total. Y agarro y les traigo a los papás y les digo, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Que se muera? ¿Qué consecuencias le están poniendo a esta niña? Ya le dieron un coche, ya le van a dar otro coche. Algo está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que como papás estamos generando esta cultura de pobrecito, no se vaya a traumar. Se va a traumar por falta de límites, se va a traumar porque tú le estás resolviendo todo, se va a traumar porque tú no le estás dando las herramientas para solucionar lo que están haciendo. Entonces, sí existe una base, que eso es importante, una base de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen corporal, pero hay otras cosas que pueden llegar. Un abuso sexual es tristemente un motivo suficiente para hacer un problema importante, un problema en la familia, ¿sí? De repente a mí me ha sucedido casos de que el papá está moribundo, nadie está haciendo caso a la niña, entonces ahí hay algo que puede salir, problemas, divorcio, cosas que están saliendo. Entonces, muchas veces es algo que detona. Ahorita, por ejemplo, la pandemia detonó lo peor. ¿Por qué? Porque por un lado, mucha gente dejó de tratarse. Por otro lado, la gente no sabía qué hacer con su vida, con su tiempo, y las redes sociales que no me ayudan, la próxima vez vemos un poquito de la imagen, pero las redes sociales que no ayudan, ¿por qué? Porque te dicen, no hay motivo para que tú no estés lo más delgado posible, para que no estés súper fit, para que no estés súper delgado, ¿se acuerdan lo que vimos? Entonces, todas estas cosas te van a crear esta idea de que tienes que estar así y que si tú tienes esta figura perfecta, vas a lograr la felicidad y la satisfacción. Y no hay nada más alejado de la realidad. Entonces, este trastorno por atracón, como los otros, son lo suficientemente serios como para requerir de tratamiento específico. Obviamente, después del atracón hay un grado importante de angustia y de ansiedad. Se sienten muy mal. Para que sea ya considerado un trastorno por atracón, esta persona tiene que detenerlos al menos 2 veces a la semana por 6 meses. Pero si ya hay atracones, vayan a consulta, no se esperen, ¿sí? Porque hay una cosa que se llama atracón subclínico, que quiere decir que todavía no llega a la cantidad, pero ya es lo suficientemente severo para empezar a tratarlo, porque es una forma en que las personas empiezan a volverse. A mí, por ejemplo, me ha pasado ahorita en la pandemia que yo vivo aquí cerquita en un edificio y de repente he visto gente ya con conductas muy compulsivas. He visto gente que bajó mucho de peso, pero que caminaba un ratito y ahora está caminando 4 o 5 horas al día. Digo, ¿pero por qué? Ay, y todo siempre tiene una justificación. Ay, porque me siento súper bien, es que está increíble, estoy caminando como loca, pero muy bien, y y tengo tenis, y tengo un coach, y tengo esto. Entonces viene esto, y normalmente, ¿qué pasa? Que las personas que se dan atracones sí tienen el atracón, pero no usan conductas compensatorias, no se laxan, no vomitan, claro, y engordan, pero tristemente la bulimia tampoco es un buen método para bajar de peso. Entonces,
complicaciones hay? Les voy a hablar rapidito, muy fuertes. En la anorexia a las personas el ritmo del corazón se les vuelve más lento porque el corazón es un músculo y este músculo lo utilizas, entonces tú utilizas tus músculos como fuente de proteína. Entonces el corazón se vuelve más lento, hay retención de líquido en pies y en estómago. Entonces el único motivo por el que alguien ha venido a decirme es que ya no me veo los huesitos de acá o mi panza, se abombó mucho, claro, porque tienes edema, porque no hay proteínas en tu cuerpo. Se retrasa el crecimiento y la aparición de caracteres sexuales. Entonces, una niña que debería de ya verse como una señorita, se ve como una niña. Y una que ya era una señorita, regresa a verse como una niña. Hay un estreñimiento pavoroso. ¡Ah! Es que tengo que tomar un laxante porque no voy al baño. Mi reina, no vas al baño porque no comes nada. Y anemia, la anemia es que se les baja los niveles de hierro. Entonces todo el día se sienten cansadas, agotadas, se sienten muy mal con ellas mismas, les da un frío, puede hacer un calor monumental y ellas están frío porque no tienen esta capa de grasa que las va a aislar de la temperatura. La piel se vuelve reseca y de un color amarillo. Entonces es muy impresionante porque no son japonesas, no son chinas, pero están amarillas. ¿Por qué? Porque les bajan muchos los niveles de vitamina, entonces están mal. Hay una caída de pelo, pero como vivimos en la época del postizo, se ponen extensiones. Entonces llega alguien con un pelo, le digo, ¿dónde te pusiste tus extensiones? ¡Ah! ¿Cómo sabes? No puedes tener pelo si no comes, no puedes. Y algo muy fuerte es que les crece un pelito acá, como el de los duraznos, el peach fuzz, acá. Y hay gente que me ha platicado de las depilaciones, me dice, es que nunca se quitan. Claro que no, porque es una forma de decir, estás enferma. Entonces hay un lanugo, que es el crecimiento, los riñones dejan de filtrar, se baja la presión arterial y por supuesto se desmayan en todos lados y bajan los niveles de vitaminas. Hay problemas en el corazón. ¿Por qué? Porque su corazón no bombea la sangre, cesa el periodo menstrual. Entonces, por un lado, ¡ay, qué rico! Ya no tengo mi periodo. ¡No! Si no tienes tu periodo y estás en el tiempo que lo necesitas, es peligrosísimo, porque no solo no tienes tu periodo, no estás produciendo hormonas, no estás ovulando, no estás comportándote como una mujer. Y osteoporosis. Entonces, ¿qué pasa? Una niña de 17, 18 años ya puede tener huesos porosos que se rompen fácilmente. ¿Por qué? Porque como no le baja, no tiene calcio, no hace, genera todos estos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando era chavita, yo pensaba que a las abuelitas se caían y se les rompía la cadera, pero la realidad es que se les rompe la cadera y por eso se cae. Y les da osteoporosis. Y lo peor es que se mueren, pero raramente dicen que se mueren. Estos papás de esta modelo, que se llamaba Ana Carolina Reston, fueron lo suficientemente honestos para decir, se murió de anorexia. Esta mujer tenía 21 años, pesaba 41 kilos, medía 1,72. ¿Y qué tuvo? Todo su sistema crasheó, dejó de funcionar. Eli, ella era una preciosa, era una modelo israelí, Ilanit El-Malik, muere a los 19 años por las complicaciones. Vean qué linda era, vean cómo estaba al final, medía 1,72, llegó a pesar 21 kilos o 22, pero se mueren, y la gente dice, entonces pues oyes, se murió por un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, todos se mueren por eso, pero ¿por qué? ¿Por qué fue el paro? Entonces sí hay muerte, que es muy triste. ¿Qué les pasa a las personas con bulimia? Otra cosa, a las personas con bulimia se les baja la presión arterial porque de repente vomitan, también les da edema, pero les da hipoglucemia, se les baja el azúcar, se les sube el azúcar, se les baja el azúcar, vomitan tanto que al rato les crecen las glándulas de acá como si tuvieran paperas, entonces parecen como ardillas, como chipmunks así. Le puede dar neumonía porque al vomitar puede broncoaspirar y de tanto vomitar les puede dar callos aquí
en las manos. Pero lo más interesante es que las personas bulímicas no son delgadas. Lo hacen para adelgazar, pero tristemente no sirve de nada porque el cuerpo se acostumbra a eso. Entonces no es un buen método para bajar de peso. Obviamente las personas que toman laxantes nunca van al baño. Entonces les da una constipación terrible. El corazón les da arritmia muy fuerte. ¿Por qué? Porque se les bajó el sodio, se les bajó el potasio, gastritis esofágica y úlceras, y puede darse una ruptura del esófago que conlleva a una operación. Entonces, esto es muy serio, ¿sí? El esmalte, unos dientes que estaban perfectos, se les hacen chicharrón. Y entonces tengo un vecino de mi consultorio que es doctor, me dice, Diana, tengo una paciente, tenía los mejores dientes, está llena de caries, todo su esmalte está erosionado. ¿Qué es? Le dije, está vomitando. Dile, no te quedes callado. Vivimos en esta sociedad de, ay, pues es su problema. No, dile, porque esta persona tal vez necesita un llamado de atención para tener ayuda.